pieza artificial. Dijimos también, ¿ve? En una pieza de una pieza artificial, ¿qué hacemos? Desgastamos el sobrante de la pieza y ponemos otra pieza. Tampoco necesitamos de una impresión. En la fractura total de las bases. Pero aquí hay un detalle. En la fractura total de las bases, cuyos fragmentos adaptan perfectamente. Se adaptan perfectamente, no necesitamos hacer una impresión, ¿ya? O realizar una impresión. Ahora, rasgos de fractura parciales en los que no hay modificación en la unión, que sería lo mismo, ¿no ve? No hay modificaciones en la unión. Parecido al otro, que los fragmentos de las bases adaptan perfectamente. Esos son, chicos, los que no necesitan de una impresión. A ver, ¿quién más quiere entrar? A ver. A Carla Julieta. Ya. Ya, chicos, entonces estamos en que separaciones que no requieren, ya dijimos, ¿no? Aquellas que tienen una guía para poder nosotros reparar. Ahí está, que tienen una guía, ya dijimos, aquellos que es una pieza dental, separar una pieza dental, ahí se puede ver que no necesitamos una impresión, más bien lo que necesitamos es hacer un desgaste retentivo en la pieza artificial y en la base acrílica. Como ya hicimos, las colitas de Milano, tendríamos que hacer las colitas de Milano. Ahora el siguiente, a ver. Desprendimiento de una o más piezas en que existen guías que permiten su posicionamiento exacto. Lo mismo, chicos, tenemos nuestra guía. Entonces no es necesario hacer una impresión. ¿Qué se hace? Como ya lo se ve en el dibujito bien ahí, se coloca acrílico en ambas superficies y se ubica el diente presionando en la misma posición que tenía antes, eliminando los excesos de acrílico antes de su polimerización. No necesitamos impresión. De aquí preguntas, no, todavía no. Ya, fracturas parciales de una pieza artificial, lo mismo. Lo desgasto, la parte que está rota, la parte que quedó, y pongo otra pieza artificial. No necesito impresión. A ver, aquí, fractura total de las bases, cuyos fragmentos adaptan perfectamente. Ahí vemos cómo adaptan perfectamente, o sea, no falta ningún espacio, ninguna astilla, nada. Entonces, ahí no necesito una impresión, ¿no? Se debe fijar, ya, esto, chicos, en algún sentido, pero entra en el examen, ¿ya? ¿Qué se debe hacer? Se debe fijar las partes involucradas con compuesto de modelar en toda la extensión de la fractura. Se puede hacer eso, dijimos, ¿no ve? O con la gotita, dijimos. Además, para mantener estable la unión se asegura con 2 vástagos de madera o fósforos o metálicos sobre las caras o cruzales de las piezas posteriores de ambos segmentos fracturados. Otra opción es unirlos mediante algún adhesivo de gotita que permita íntimo contacto entre ambos segmentos de prótesis. Entonces, la pregunta va más o menos por qué o para qué se ponen los vástagos de madera. La respuesta está en selección múltiple, creo, chicos, que permita un íntimo contacto entre ambos segmentos de la prótesis. A ver, espérenme un cachito. Esa partecita, ¿ya? Tómenlo en cuenta. ¿Dónde he hecho eso? Pero véanlo, esa parte de los vástagos. ¿Por qué necesito poner los vástagos de madera o los vástagos de metálicos? A ver, espérenme, ¿cómo era el planteamiento de la pregunta? Pues, aquí. Ahorita les digo, chicos. Ya mientras seguimos, mientras busco. Fractura total de las bases cuyos fragmentos adaptan perfectamente. Eso también, ¿ve? No necesitamos hacer una impresión. A ver, buscaré, chicos. Ay, ¿dónde está? Pues? Y a ver, voy a buscarles. Luego les digo, chicos, porque no encuentro. ¿Dónde está?
Aquí debe estar, esperen, chicos. Ya, a ver, en esa pregunta vamos a ver antes que nos olvidemos. Esperen. Ya. Ya. En una reparación de PPR, ¿cuál es el objetivo de realizar un desgaste? No. El 2, a ver. Yo creo que no he hecho esa pregunta. Ya, pero, a ver, ¿dónde está? Había una pregunta de esos chicos. Ya. No entró esa pregunta, pero ya. Pensé que mandé esa pregunta. Ya, pero chicos, ¿para qué se ponen entonces los vástagos de madera metálicos sobre las caras o cruces de las piezas posteriores de ambos segmentos fracturados? Es para unirlos y puedan tener un íntimo contacto, ¿no es cierto? Para eso se pone, puede ser como dice ahí, godiva, puede ser palitos de fósforo o vástagos de madera o vástagos metálicos, ¿no? Para ayudarnos a que no se mueva. Luego también en la fractura total de las bases cuyos fragmentos adaptan perfectamente. En ese caso, igual, no necesitamos una impresión para hacer la reparación. Para una fractura total de las bases cuyos fragmentos adaptan perfectamente, ¿ven? No necesitamos. Lo mismo. No hay modificación. Y cuando, eso chicos, sí. ¿Para qué? Aquí está esta preguntita, sí entró. ¿Dónde está? Ya. En prótesis mandibulares fracturadas, ¿qué recomendación adicional se da para aumentar la resistencia de la reparación? A ver, alguien que me diga eso. En prótesis mandibulares fracturadas, ¿qué recomendación adicional se da para aumentar la resistencia de la reparación? Ahí está, en el dibujito. A ver, Dylan, ¿qué hacemos en las fracturas de inferiores para aumentarle mayor resistencia? Doctoral, ¿se le pone alambre? Sí. Pero primero, antes de poner el alambre, ¿qué hacemos en el acrílico, en la prótesis? Tenemos que desgastar, doctora. Un canal, ¿ya? Un canal Canal. en el acrílico, ya, muy bien. Eso, véanlo de algún modo, pero entra al examen, ¿ya? Muy bien, Dylan. Ya seguimos. Anótense, si no se anotan, chicos, no sé, porque hay algunos que dicen sí y no se anotan. Ya, ahora seguimos. Aquí, igual lo mismo, en lo superior, ¿no ves? Rasgos de fracturas parciales en los que no hay modificación en la unión. En este caso superior, ¿qué le hemos hecho? Le hemos puesto una malla metálica, ¿no ve? Que es lo mismo que nos sirve para aumentar la resistencia y para que pueda durar más tiempo esa reparación que estamos realizando. Después, reparaciones que sí requieren impresión previa. Reparaciones que sí requieren una impresión previa son aquellos que tienen fractura de una prótesis que sus segmentos no coinciden. Cuando no coinciden debemos hacer una impresión. Y en fracturas de retenedores o apoyos, porque no sabemos dónde va a ir exactamente el apoyo, en qué diente o cómo va, necesito hacer una impresión para un reemplazo de una pieza con indicación de extracción, ¿eh? Para poder en la misma placa aumentar un diente que va a ser extraída, sí necesito una impresión. Fractura de una prótesis en que sus segmentos no coinciden. Ahí hacemos las llaves de yeso, una impresión. Ahí está la impresión y sobre eso trabajo ya. Puedo delimitar lo que le falta. Por ejemplo, ahí le falta la parte del surco, ¿no ven? La parte del surco vestibular superior y algo del surco le falta. Entonces, ahí miren en mi modelo ya puedo yo trabajar bien. No puedo, sin modelo no puedo adivinar hasta qué lugar voy a extender mi acrílico, ¿no ve? Con el modelo puedo. Entonces, en ese tipo de que sus segmentos no coinciden. Luego, ¿para qué más necesito? Para poder poner un retenedor o un apoyo, ahí como se ve. Necesito una impresión.
Ah, Tito, a ver, no sé si entró, chicos. A ver. Ah, ya. Véanlo en el PDF. En una reparación de PPR para reemplazar un retenedor, ¿qué tipo de alambre se usa? Eso lo van a leer, chicos. Ustedes van a, ya, el alambre, qué tipo de o qué medida de alambre, ¿ya? Como vemos aquí, para la fractura de retenedor o apoyo necesitamos, obviamente, un alambre, ¿no ve? Y necesitamos también nuestra impresión para poder realizarlo. Pero, ¿qué tipo de alambre necesitamos para este retenedor? Aquí está, chicos. Se toma la impresión de arrastre para obtener un modelo del yeso al cual se le puede insertar y retirar la prótesis. Una vez fraguado el yeso, se eliminan los restos del retenedor o apoyo, lo más próximo a un inicio, y se hace en acrílico una reparación para alojar el nuevo retenedor de alambre de 0.8 milímetros. ¿Ya? ¿Con qué lo realizamos el retenedor? A ver, quien sea que me diga para que vuelvan a acordarse todos. ¿Con qué alambre? Acero. ¿Qué más? ¿Acero qué? Acero de... Dylan, otra vez, a ver. Doctora, ¿Qué dijimos? ¿Con qué alambre se hace un retenedor o se repone un retenedor? de acero de caña, ¿eso? Pero ahí está, pues, en la diapositiva. Alambre de acero de 8 milímetros, doctora. Muy bien, Ya Rivaldo. te he dicho. No has dicho eso, Dylan. No, usted ha dicho, doctora. Ahí está, Ya pues, se ha por dicho. eso. Por Por eso. eso. Pero tú no me has dicho eso, Dylan. Es que ya ha dicho, pues, doctora. Ya. Pero recuérdense, pues, chicos, para el examen les digo. ¿Ya? Ya, doctora. Ya. Entonces, lo debo realizar. El nuevo retenedor lo hago con alambre de acero de 0.8 milímetros. Esta preparación debe tener una salida vestibular, ya normal, ya, para la salida del brazo activo del retenedor, y por palatino y lingual para colocar el acrílico de reparación. Ya les dije lo más importante de ahí. Ya. El reemplazo de una pieza con indicación de extracción. Igual necesito mi modelo. ¿Ya? Después, el reemplazo de una pieza con indicación de extracción. Ahí está. ¿Ve? Necesito también, porque será extraída esa pieza, y para poder ponerlo mi dientecito postizo, como se dice, tengo que hacer una impresión. Y yo lo voy a sacar el dientecito ahí, y ahí lo voy a hacer con un alicatito. Lo saco el diente de yeso y ya trabajo ahí. A ver, otro. Ese sería, chicos. A ver, una preguntita también que hicimos en la práctica. ¿Para qué realizamos el biselado, chicos, cuando hacemos la reparación, sea superior o inferior? ¿Para qué realizamos un desgaste en bisel? Para tener un mayor área de contacto con el acrílico de reparación, eso dijimos, evitando desgastar el fondo de la base para no perder el ajuste. Entonces, eso es muy importante también, chicos. Lo que hicimos en la práctica, hicimos nuestros bisel. ¿No ve? El bisel lo realizamos para tener un área de contacto con el acrílico de reparación y evitando desgastar el fondo de la base. ¿Y para qué realizamos las colas de Milano? Para la retención. ¿Ve? Entonces, ya algunas preguntitas les he dado, chicos. ¿Qué más? Ya. En una reparación de PPR, en una fractura total de las bases, donde los fragmentos adaptan perfectamente, ¿cuál es la función de asegurar la unión de los dos vástagos? También, eso es lo que les decía. ¿Para qué nos sirve poner los dos vástagos de madera, o poner los vástagos de metal, o unirlo con Godiva o con la gotita? ¿Para qué?
para mantener estable los fragmentos, ¿no ve? Durante el proceso, porque si no lo mantengo estable, al realizar la reparación, si se me mueve, ya la placa ya no me sirve, ¿no ve? Entonces, ¿para qué necesito poner mis guías de vástagos o pegarlo con Godiva o pegarlo con la gotita para tener una unión de mis fragmentos? Durante todo el proceso pueda yo manipular tranquilamente, sabiendo que no se va a modificar mi PPR, ¿ya? Ahora vamos a ver al siguiente. Ya, chicos. Ya. Ahora, materiales de laboratorio también está en los PDFs del Classroom, chicos. Me imagino que ya están estudiando. Son reparación de PPR, cera de colados, materiales de laboratorio dental y restauraciones indirectas. Me imagino que ya saben para el parcial. Aprovechen este tiempo que no están pasando clases. A ver, vamos al siguiente tema. A ver, este tema es de... Ya, chicos, materiales de laboratorio dental, ¿ya? Ya, a ver, vamos. Ya. Ya, materiales de laboratorio dental. ¿Qué tenemos que entender de los materiales de laboratorio dental? Los más importantes, que tienen que tener requisitos biológicos, mecánicos y estéticos, ¿ya? Biológicos, que sean biocompatibles, que tengan un color parecido al del diente, a eso se refiere biológicos. Ahora, otro requisito del material que tiene que ser mecánicos, ¿no ve? Que puedan tener buena resistencia, no tanta contracción, y en estéticos, como se dice ahí, que tiene que tener buena estética en cuanto al color, en cuanto a la radioopacidad y etcétera. Tipos de resina y composición. Lo que vamos a ver en esto de materiales dentales está tipos de resina, ¿ya? Hay dos tipos de resina que lo vamos a ver. Tenemos las resinas acrílicas tradicionales o simples, ¿ya? Y las de sistemas modernos, las de diacrilato y de las bisacril, ¿ya? Y también tenemos que ver sus refuerzos de estructura, que ya algunos materiales tienen refuerzo. Estos refuerzos lo usan para evitar fracturas. Chicos, ¿se entiende eso? ¿No veo? Que ese tipo de materiales vamos a ver. Tipos de resina y su composición, y veremos que algunos que ya tienen mejor refuerzo para que tengan una mejor resistencia. Y también vemos que sus requisitos fundamentales son, me imagino que las doctoras van a preguntar, a ver, los requisitos fundamentales de los materiales de laboratorio, no creo que nadie pregunte eso. Tienen que ser cuáles son los requisitos principales, requisitos biológicos, mecánicos y estéticos. ¿Y qué tipos de resina los vamos a ver? Resinas acrílicas simples o tradicionales y las resinas que ya tienen un aditivo de fibras, ¿ya? O un aditivo, y esas son las modernas, que tienen algo adicional a las simples. Ahora vemos las restauraciones, más lo usamos para restauraciones provisionales. Vamos a hablar primero de eso. Para restauraciones provisionales, chicos, como lo hemos hecho en las incrustaciones, más o menos, ¿no? Hemos usado nosotros la resina auto.
Ya, pero vamos a ir viendo para restauraciones provisionales. Como dijimos, esos materiales tienen que tener requisitos fundamentales, biológicos, mecánicos y estéticos. No olviden eso. Eso sí o sí va a entrar al examen. Requisitos biológicos. En cuanto a los requisitos biológicos, que tienen que ser, pues, aparte de ser biocompatibles, tienen que estar bien delimitadas a nivel del tallado que se hace al borde del gingival del diente, ya que si hay una especie de una grada, ya se va a acumular ahí la placa bacteriana, va a filtrar saliva y se va a romper nuestra coronita. Entonces, eso es lo más importante, requisitos biológicos, para que también pueda pasar el hilo dental por ahí y no se tranque, ¿no ve? Porque si se queda, igual se queda la placa bacteriana. Biológicos, que tenga que imitar al diente, el espacio interdental, que vaya al nivel, como está ahí, en la segunda imagen se ve bien la corona, que adapta muy bien. En este otro no, y por eso se ha roto por la acumulación, porque aquí se notaba el diente, ¿no es cierto? El diente tallado, y no tiene un buen adaptado, entonces no está cumpliendo el requisito biológico. Aquí también, ¿para qué los realizamos este tipo de coronas provisionales? Para que este diente de las fuerzas de uno del otro lado no se muevan, ¿no es cierto? Porque los dientes tienden a moverse, por eso existe también la ortodoncia y todo eso, chicos. Entonces, ¿para qué se hace este provisional? Para que los dientes no se extruyan o se salgan del alveolo, o no se mesialicen o distalicen, o sea, no se lateralicen, ¿ya? Para eso nos sirve también nuestras restauraciones provisionales. Ahora, cuando hablamos de requisitos mecánicos quiere decir la resistencia, que podamos controlar la contracción como lo hemos hecho en las incrustaciones. Requisitos estéticos, como vemos, ¿no ve? Como dijimos, es estética, chicos, que se pueda el paciente ver bien con las coronas provisionales, que mientras se realice sus coronas definitivas, se pueda el paciente sentir tranquilo al estar con sus provisionales. Resinas acrílicas. A ver, de las resinas acrílicas, como ya vimos en las prácticas, chicos, está compuesto por polvo, ¿no ve? El polvo, que es el polímero, y el líquido, que es el monómero. Entonces, el polvo es el polimetacrilato de metilo. Eso también, chicos, puede entrar en el examen. ¿Qué es ¿De qué está compuesto el polvo? Polimetacrilato de metilo, ¿ya? Y el líquido, que es monómero, es metacrilato de metilo, ¿ya? Metacrilato de metilo, chicos. Háganse una tarjetita y hay un pequeñito resumen, háganse y así van a estudiar mejor. Y ahora la composición del polímero y del monómero. Componentes del polímero. El polvo tiene polimetacrilato de metilo, dijimos, ¿no ven? El polvo. Peróxido de ceras de polímero prepolimerizado que forman la matriz. El peróxido de benzoilo, que tiene un iniciador químico que desencadena la reacción. ¿Qué es el peróxido de benzoilo? Ya, ustedes le ponen iniciador químico que desencadena la reacción. El dióxido de titanio está compuesto por eso, que le da el color, pigmentos le da el dióxido de titanio, ¿ya? Las fibras sintéticas, que son hilos de nylon teñidos que simulan la vascularización de la mucosa oral, ¿no ve? Así viene, ¿no ve? Vemos en el polvo que tiene así como hilos siempre de nylon, ¿no ve? Que le simulan a la vascularización de la mucosa oral para que sea más estético. Componentes del monómero: metacrilato de metilo, monómero, que son moléculas simples que actúa como reactivo y solvente del polvo. Y en aquí, ¿cuál es el hidroquinona? ¿Qué hace? Inhibidor, que evita que la polimerización espontánea por la luz o calor durante el almacenamiento. Esa es la función de la hidroquinona. ¿Y qué hace la amina terciaria? Solo en autopolimerizables está la amina terciaria, no en foto.
Es un activador orgánico que descompone el peróxido a temperatura ambiente. Ya chicos, cualquiera de estos puede entrar. La amina terciaria, la hidroquinona les pueden preguntar, o el peróxido de benzoilo, ¿ya? Su función. Eso. Después, mecanismos de activación. Como ya lo vimos en la práctica, los autopolimerizables, su activación es química, por la mezcla química, ¿no ve? Donde la amina terciaria se descompone y el peróxido a temperatura ambiente al mezclarse, ¿ya? Una activación química. Los fotopolimerizables, una acción térmica. El calor externo descompone el peróxido al alcanzar la temperatura crítica a 70-74 grados. Termopolimerizable. Por lo que realizamos las placas definitivas y todo eso, ¿no? Las coronas definitivas. Al alcanzar este rango de temperatura, el peróxido se vuelve inestable y libera las radicales libres necesarios para iniciar la polimerización. No se olviden, autopolimerizables, termopolimerizables. Ya, aquí podemos ver que la resina acrílica de polimetacrilato de metilo son lineales, ¿sí, chicos? Las de polimetacrilato de metilo son lineales. Así, cuando empiezas a hacer su reacción, son lineales. Ahora podemos ver las dos variedades químicas, que es el polimetacrilato de metilo, polietilmetacrilato, ¿ya? Ahí está en su, tienen que, ahí nomás, el metilo y en el otro es el etilo. Polimetilmetacrilato y polietilmetacrilato, así chicos. Uno se confunde a veces al leer, pero es así, ¿ya? Esas son las variedades que tenemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que es el polimetilmetacrilato de metilo y el polietilmetacrilato. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es características. El polimetacrilato de metilo, ¿ya? Polimetilmetacrilato. Ese, chicos, tiene un elevado riesgo de desajuste en el sellado periférico. Tiene un desajuste en el sellado periférico, en su contracción. Pero el polietilmetacrilato tiene una reducida mejor copia fiel y estabilidad. Aquí podemos ver, chicos, en esta diferencia que el polietilmetacrilato tiene mejores cualidades que el polimetilmetacrilato, ¿ya? Esa, vean la diferencia. Por ejemplo, en la contracción, en este del metil, tiene elevado riesgo de desajuste en el sellado periférico. Riesgo de desajuste. Y nosotros no queremos eso. Lo que más nos importa es que no haya desajuste. Ahora, en el etil metacrilato tiene una reducida y mejor copia fiel y estabilidad. Resistencia mecánica. En este del metil se fractura ante impactos, dice. Se fractura, entonces es frágil. Mientras este del etil tiene alto impacto, absorbe energía, ¿ya? Ahora, en la reacción térmica, el metil tiene muy intensa alta exotermia, mientras que el etil tiene estable, baja generación de calor, es más estable. Ahora, en temperatura de transición vítrea, el del metil es de 105 grados centígrados y el de etil es de 65 grados centígrados. ¿Cómo puedo esto explicar? La temperatura de transición vítrea. Con esto de lo que está aquí abajo, chicos. Quiere decir que el de 105 grados, que es el metil, es muy rígido, ¿ya? Es muy rígido. Por eso es que es fácil de fracturarse ante impactos, ¿ya? Pero este otro, que es el etil, el de 65 grados, que es de temperatura de transición vítrea, es un poco más parecido a la temperatura corporal, lo dicen ya. Por eso tiene un alto impacto de absorbe energía. Quiere decir que
tiende a, en la boca por el calor y todo eso, tiende a no ser tan rígido. Es un poquito como que maleable, algo así. Entonces, eso tienen que verlo. Y en eso se puede ver aquí, en la propagación de fisuras. La propagación rápida, cuando tiene algún impacto el polimetilmetacrilato, una vez que se inicia la rajadura, esta corre por todo el material hasta romperlo, mientras que en el etilmetacrilato, la fractura del etil atrapa la fisura, impidiendo que se extienda o se raje por completo, ¿ya? Eso entiendan bien, yo pienso que eso igual les van a preguntar, chicos. En el etil, las fracturas, una vez que esta fractura se atrapa, es como que la fisura, se atrapa la fisura, entonces no corre hasta abajo, no corre, impidiendo que se extienda o se raje por completo. Entonces, al no correr la fractura, no se rompe, pues, ¿no ve? No se rompe rápido, se hace una pequeña fisura, pero se detiene. Mientras en el de metilmetacrilato, chicos, una vez que se inicia una rajadura, se corre por todo el material hasta que se rompe, o sea, se fractura totalmente. Entonces, del polietilmetacrilato tiene muchos beneficios a la comparación del polimetilmetacrilato, que era el más se usaba antes de que aparezca de polietilmetacrilato, ¿ya? Eso repásenlo más, porque eso sí les van a preguntar, chicos, para el parcial. Y recuerden que para el parcial los puntos son más sumativos. Ya, la proporción de la mezcla, ya lo hemos hecho también, chicos, en el aula, que es de 3:1. En volumen es 3:1. Nosotros lo hemos hecho en volumen porque me parecía que era más fácil poder medirlo en las jeringas, ¿no es cierto? Pero lo que nos dice en el volumen es que al hacerlo en volumen, chicos, existe aire, ¿ya? Se forma aire, entonces es por eso que se necesita esta concentración de 3:1. Pero cuando es en peso es 2:1. ¿Por qué? Porque ya al hacerlo en peso, en la pesa, ya no existe pues el aire que se aumenta, entonces es directamente lo que se mide, entonces es 2:1. Pero con que sepamos que en volumen es 3:1 y cuando lo hacemos en peso es 2:1. Importancia de la proporción. Ya dijimos también esto, ¿qué pasaría si tiene un exceso de líquido y qué pasa si tiene una falta de líquido? El exceso de líquido, ¿qué hace? Cuando le pongo mucho líquido a mi mezcla, aumenta significativamente la contracción de polimerización. Y otro, desajustes dimensionales. Si le pongo mucho líquido, hay una porosidad en la superficie en el interior de la prótesis, ¿ya? Si le pongo mucho líquido pasa todo esto. Ahora, ¿qué pasa si le pongo falta de líquido o está muy seco? Impide que todas las perlas de polímero se mojen correctamente. Ya dijimos que son perlas de polímero que se forman como cadenas lineales, entonces impide que todas las perlas de polímero se mojen correctamente. Y también se forma una masa granulosa de difícil manipulación y con propiedades mecánicas débiles, se rompe fácilmente al no tener esa reacción química exacta ya de las perlas de polímero. Entonces, eso también, chicos, tienen que saber bien eso de la cantidad de mezcla, del exceso de líquido, falta de líquido y de los componentes del polímero y del monómero. Eso tienen que saber bien. Ahora, lo que usamos también para hacer la reparación. Aquí estamos hablando de estados físicos de la polimerización, de la resina autopolimerizable, ¿no es cierto? O también lo que vimos en el laboratorio, la autopolimerizable, chicos, que son la fase arenosa, la fase filamentosa, la fase plástica y la fase elástica y la rígida, ¿no ve? Son las fases que vimos al preparar el material. Estadios físicos de la polimerización. Arenosa, como ya dijimos, es como se ve como una arena, en donde podemos ver que no está la reacción todavía de la polímero monómero. Falta todavía. La filamentosa, que se presenta como hilos. Ahí, filamentosa. La plástica es cuando
se puede manipular, ¿no ve? ¿En qué estadio de la resina podemos manipularla? O tal vez mencione los estadios de la resina, ¿ya? Entonces la plástica es cuando nosotros podemos trabajar. Y luego viene, esto yo creo que sí les va a echar, chicos, la plástica. Elástica. La elástica ya está, como lo dice su nombre, más elástico. Y al manejarlo como que rebota, ¿no es cierto? Y la rígida es cuando ya lo encontramos rígido. Ya toda la reacción completa. Es así que hablamos de las resinas simples o las resinas que no tenían algunos aditivos, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de las resinas compuestas. Resinas compuestas. Al decir compuestas es que presentan, aquí está, la resina simple o resinas acrílicas, es lo que hemos visto. Que sus componentes son polímero, monómero y que su estructura son cadenas lineales, que se forman en cadenas lineales, ¿ya? La consecuencia de esto y lo malo de esto es que son más frágiles, porosas y tienen alta contracción. A diferencia de las compuestas, que se les dice que tienen un sistema reforzado de resinas compuestas, este tipo de resinas tiene una matriz orgánica, un relleno inorgánico y el silano, que es el agente de acoplamiento de estos dos. Entonces, lo que tienen que entender es que las resinas acrílicas o las resinas simples polimerizan en cadenas lineales. Y a consecuencia de eso son más frágiles, porosas y alta contracción. Pero las reforzadas y las resinas compuestas ya tienen una matriz orgánica, un relleno inorgánico y su agente de acoplamiento, que es el silano, que ayuda a que tenga mayor, que no sea tan frágil. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dijimos de las resinas compuestas? Tiene una matriz orgánica, tiene un relleno inorgánico y tiene su acoplador, que es el silano. Entonces, la matriz orgánica es un relleno viscoso, dice ya, matriz orgánica, un relleno viscoso que necesita siempre de un agente acoplador. Ya, la matriz orgánica es un relleno viscoso que está compuesto por bis-GMA. Bis-GMA, ¿ya? Recuerden que la matriz orgánica, ¿qué es? Bis-GMA. Ahora, el bis-GMA de estas resinas compuestas forman una red tridimensional. Las resinas compuestas, así, forman una red tridimensional. ¿Por qué? Porque las resinas forman así, como cadenitas, porque tienen estos dos acopladores, dos cadenas, dos brazos funcionales, ¿ya? Y eso hace que forme una red tridimensional, a diferencia de esta, que tiene solamente un brazo funcional. Al tener solo un brazo funcional, se forma pues como cadena. Al ya unirse, se forma como cadena. A diferencia de esta segunda imagen que se ve que ya es una red tridimensional, ya donde ya tiene dos brazos funcionales y entonces ya puede formar una red tridimensional. Eso estamos hablando en las resinas compuestas, por eso son más resistentes, más estéticas y todo eso. El relleno inorgánico, ¿qué es? El relleno inorgánico son partículas de cuarzo. Eso también tienen que entender. El relleno orgánico es bis-GMA. El bis-GMA que se presentan en las simples más pequeñas, ¿ya? Átomos más pequeños, y en el compuesto más grandes, de un peso molecular más grandes, y con dos brazos funcionales. En el simple con un brazo funcional
como cadena lineal, y en las compuestas ya forman una red tridimensional. Y el relleno inorgánico, ¿qué es? Está compuesto de partículas de cuarzo, de fibras de vidrio o circonio. ¿Ya? Está compuesto por eso. Y nuestro agente de unión, que es el silano. Eso también no deben olvidar, chicos. Tienen que saber de memoria. Ahora, ventajas en las técnicas en el laboratorio. Estamos hablando de las compuestas, de estas. Las compuestas tienen buena precisión, tienen mayor resistencia, tienen mejor acabado. Ahí está en fotito. ¿Cómo se puede ver el monómero de la resina acrílica? Aquí, forma lineal. Mientras en la resina compuesta, los monómeros son más grandes, de un peso molecular más grandes y una estructura tridimensional, porque al decir que tienen dos brazos funcionales, sea como que se pega a los dos lados, ¿no ve? Entonces hay unos enlaces cruzados fuertes. Ahora vamos a hablar de bisacril. ¿Dónde está el bisacril? Es otro tipo de resina que está compuesto también por bisacril. Resinas compuestas por bisacril. Esta resina compuesta de bisacril podemos ver que tiene igual, es parecido al que vimos anteriormente, porque igual tiene su relleno orgánico. Lo usan más para prótesis fija provisional, ¿ya? Pero lo que sí es que tiene mayor porcentaje de relleno inorgánico. Es la diferencia. Es como el otro que tiene un relleno orgánico, un inorgánico y uno de acoplamiento, ya, lo mismo. Pero al necesitar que sea tal vez más fluida, tiene un mayor porcentaje de relleno inorgánico, de un 40-60% más o menos, ¿ya? Por lo cual el material es más fluido, tiene baja viscosidad y al ser fluido copia mejor los detalles. Y también son autopolimerizables también, chicos. Estos de resinas compuestas de bisacril, también les pueden preguntar eso. Son autopolimerizables, termopolimerizables, ¿no ven? Es importante también, autopolimerizables. Y tienen baja exotermia para usar en la boca. Es decir, que se puede usar en la boca. ¿Ya? Y como se ve aquí, se presenta en un tubito de base y un tubito de catalizador. Y se hace una mezcla. Ahora también hay otro, resinas de fibras para refuerzo o de fibras para refuerzo, que ya se usa para ese tipo de fibras de refuerzo, para soportar mejor las tensiones. ¿Para qué nos ayuda? Para distribución de tensiones, para resistencia a la flexión, para barrera contra grietas. Tenemos el tipo de fibra de vidrio, el de polietileno y el que es como una malla. El de vidrio viene como hilos transparentes y su ventaja es que tiene una estética y unión química. El polietileno que viene como cinta tejida blanda, ahí, como cinta tejida blanda, tiene una resistencia extrema al impacto. Y de la malla tiene como red o tejido cruzado, como su nombre lo dice, malla, y soporta fuerzas de todos los ángulos, ¿ya? Al ser malla, soporta fuerzas de todos los ángulos. Ya, es todo de ese tema, chicos. Entonces, de este tema, necesito que sepan, a ver, ¿qué es lo más importante de aquí? Esto de las fases, ¿no ven? De las fases, a ver, vamos a ir por partes. Necesito que sepan... sí, los requisitos. Requisitos fundamentales. Materiales de laboratorio dental. Sus requisitos fundamentales, ¿ya? Que es biológico, mecánico y estético. También necesitamos que sepan... ¿cómo viene? En polvo. ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el monómero? ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polímero? ¿Y qué es el líquido? ¿Qué es el monómero? Exactamente esto.
polimetacrilato de metilo y en el otro metacrilato de metilo. Que sepan sus características o sus beneficios, no, esos componentes, chicos, sus componentes de los dos. Eso necesitamos que sepan. Luego, que hay dos tipos de activación, auto y termo, eso ya saben. Que el monómero en las simples tienen en cadenas lineales y en las de refuerzo tienen cadenas entrecruzadas, ¿no ven? También variedades químicas, ¿cuáles hay? El de polimetacrilato de metilo y el etilmetacrilato. Esto, las características, la proporción. En volumen 3 en 1, en peso 2 en 1. Ya. ¿Qué pasa si hay mucho líquido, si hay falta de líquido? Esto, arenosa, filamentosa, plástica, elástica, rígida. Eso sí o sí va a entrar, chicos. Resinas compuestas, que necesitamos que sepan. Sí, todo lo bueno que es de las resinas compuestas. ¿Y por qué son compuestas? ¿Y por qué están estructurados? Tienen una matriz orgánica, una inorgánica y el silano de acoplamiento. Eso ayuda a que sea más resistente, más estético, todo eso. Ya, chicos, y ahora también esta parte. Que cómo actúa el monómero en las resinas compuestas, que tienen una estructura tridimensional, sin embargo, en la simple, una estructura lineal. Después, eso. Ahora, a ver, un poco más, un tema más, chicos. A ver. ¿Dónde está? No se van a salir, hasta el final tienen que estar, porque nos dijeron que debemos tomar fotito de todos los que estén presentes para mandar al área. Bien, Dylan, bien. Eso me gusta, que estés animado. Aunque sin música. Y el Alex, ¿por qué está asombrado? Se están durmiendo, Doc. ¿Quién? ¿Ya está aburrido? El Dylan. ¿Pero acaso estás en su casa? No, está mintiendo, doctora. Creo que estás durmiendo. Vea, pon tu musiquita, pues, tu musiquita. El Elmer está durmiendo, doctor, el Elmer. Sí, doctora, nos ha mandado fotos. Estaba durmiendo en su cama, estaba que prenda ¿Quién cama. ¿Quién era el Lexus? El Alex, doctora. Eso dije, voy a ver quién es. Ya, chicos, pero esos dos temas son pues para el parcial, así que no se duerman. Ya un poquito más, a ver, ¿qué hora es, pues, chicos? A ver, porque ustedes van a poder leer del... Ya, 15 minutos más, ya, chicos. Esto de ceras, alguito. Y ustedes estudian los PDFs del Classroom. O les puedo mandar al grupo por alguien que no tiene al grupo los PDFs. Y ahora sí. Ya, chicos, para que acabemos rápido. Ya, las ceras dentales, que también es uno de los últimos temas. Esto vamos a hacer como una introducción, chicos. Y tienen que complementar con lo del PDF. Recuerden que todo del PDF entra al parcial, ¿ya? Esto estamos viendo más o menos a grandes rasgos qué puede entrar, qué más o menos es más importante, todo eso. Y ustedes ya deben detalladamente estudiar los PDFs. Ya. ¿Qué son las ceras? ¿Qué son las ceras? Las ceras dentales que usamos en laboratorio y que vamos a usar para hacer esto del colado, de patrones, todo eso. ¿Qué son? Mezcla de diferentes ceras que tienen propiedades termoplásticas y cuya composición determina su utilidad para uso determinado. En termoplásticas, ¿no es cierto? Podemos tallar, podemos usar para placa base, podemos usar para patrón de incrustaciones, de coronas, para enfilar, todo eso nos ayuda mucho, por eso son termoplásticas. A su vez son poliésteres de ácidos y alcoholes formados por cadenas hidrocarbonadas. Se utilizan mayormente en laboratorios dentales, bajo el calentamiento de mecheros para así obtener buenas impresiones. Ya ustedes ya saben todo eso, ya han usado bien.
Tiempo que ya están con la cera, creo, chicos. Comienzos. Hace más de 200 años a los que comenzó a utilizar la cera de abeja para obtener impresiones de la cavidad bucal. Los productos de cera pueden clasificarse en ceras para patrones, ceras de procesados y ceras de impresión. En el PDF van a leerlo bien, dice ceras de origen animal, ceras de origen vegetal, ceras de sintéticas, ¿ya? Eso van a verlo bien, eso está en el PDF. Las ceras se utilizan mayormente en laboratorios dentales bajo el calentamiento de mecheros para así obtener buenas impresiones. Ya, chicos, ya vamos a avanzar y se van a ir, ¿ya? Este producto se conoce como cera virgen, ¿ya? Porque viene... Este producto se conoce como cera virgen, se obtiene con cuidado después de derretir en baño María varias veces los panales de un año sin incubar, ¿ya? Eso es cómo se obtiene la cera. El color de esta cera de origen animal puede oscilar según su pureza y antigüedad, desde un color amarillo hasta anaranjado o parduzco. Ya, a ver. A ver, hasta arriba. Las ceras de abeja se funden hacia los 62 y 64 grados centígrados, a menos que se mezcle con otros productos que hagan variar su fusión. Si bien esta variación suele ser, ya, eso no es muy importante, chicos. Ceras de abeja, ceras de origen animal, ceras de origen vegetal y ceras sintéticas, es lo que tienen que entender. Ahorita estamos hablando de las ceras de abeja, serían de origen animal. Clasificación, ya, eso sí, clasificación de las ceras, aparte de saber que se dividen o se clasifican de origen, de acuerdo a su origen, ahora se clasifican de acuerdo a cómo se los use. Se los usa para patrones, para procesados, para impresiones, para patrones, incrustaciones, coronas, puentes, para bases coladas metálicas, para bases placas de acrílico, para procesado también se usa, ¿no ve? Para la escayola o encajonados, para utilidad, para todo tipo de utilidad, para adhesiva y otras, ¿ya? Nos sirve para varias utilidades, ¿no ves? Para procesado. Para impresiones correctoras, para registros de mordida. Esa es la clasificación según su uso, chicos. Ceras para patrones, ahí. Para patrones, como lo vimos, para incrustaciones, coronas, puentes. Aquí que vemos. Coronas. Las ceras se utilizan para fabricar incrustaciones, coronas, puentes. Contienen fundamentalmente, ¿qué? Parafina, obviamente, ¿no? Cera microcristalina, cerecina, carnauba, candelilla, cera de abeja. En el PDF no está todo estos componentes, pero es necesario saberlo. Ceras coladas se usan para fabricar el bastidor metálico de las dentaduras, parciales removibles, estructuras similares. Se presenta en láminas, ¿no ves? Lo que más usamos en láminas. Los elementos de esta cera suelen ser pegajosas para mantener su posición. Cera para placa base, lo que ya estaban enfilando ustedes, chicos, creo, no sé quiénes. Se utiliza para la cubierta de la placa base, para establecer dimensiones verticales en el plano cruzal. Nos ayuda mucho, ¿no ve? Para el enfilado, para las dimensiones verticales, la forma inicial de la arcada en la restauración de la dentadura completa. Su color es rosada, generalmente se puede encontrar en 3 tipos de ceras. Cera tipo 1, cera blanca para modelar contornos. Cera tipo 2, cera media que se utiliza para patrones que se vayan a probar dentro de la boca. Cera tipo 3 cera dura para patrones. Esto es de cera para placa base. Ceras para encajonar. Se usa para fabricar modelos de escayola, como dijimos, ¿no ve? O cemento de piedra a partir de una impresión de la arcada edéntula. Tiene consistencia blanda, temperatura ambiente, se manipula sin romperse. Cera de uso general. Ya, en ocasiones es conveniente utilizar una cera y fácilmente moldeable. La cera de uso general suele contener cera de abeja, vaselina, que lo hacen por eso es moldeable, y otras ceras blandas. En odontología se lo denomina cera de periferia y vienen barras blancas. Cera de montaje, cera correctora. Esta de montaje
Contiene una mezcla de ceras y resinas, se vuelve pegajosa al fundirse y al adherirse, ¿ya? Profundamente a las superficies sobre las que se aplica. Y viene esta de montaje en tiras. Cera correctora se utiliza para revestir una impresión original y que no entre en contacto ni que registre los tejidos blandos. Cera correctora. Tiene una fluidez al 100% a 37 grados centígrados por las que se deforma al extraerse de la boca. Es para la boca, ¿no ves? Cera correctora. Ceras para registrar mordidas que contienen ceras de abeja, ceras hidrocarbonadas como parafina y ceresina. ¿De qué están compuestas las ceras, chicos? De gomas, grasas, aceites, pigmentos, ácidos grasos y restos naturales. Grasas formadas por ésteres que vienen de ácidos grasos. Las gomas, ¿qué son? Gomas viscosas, pegajosas, que surgen de diferentes vegetales que al exponerse al aire se endurecen. Por eso se endurecen. Resina, sustancia sólida o consistencia pastosa, insolubles en el agua. Son insolubles en el agua, ¿no ven? No se deforman. Aceites de silicona para mejorar la facilidad con la que se obtiene el brillo de las ceras. Todo tiene su función. Ay, es mucho. ¿Cuál es su clasificación? Parafina. Esto no está, chicos. Ya, propiedades. Intervalo de fusión, su propiedad, intervalo de fusión, tiene compuesta por moléculas de distintos peso molecular, no tienen punto de fusión, sino un intervalo de fusión. Al tener ese intervalo de cambio, ¿no ve? Cambio de poder tallarlo todo y cuando ya está más durita, ¿ya? Intervalo de fusión. Expansión térmica, se expande al ser calentadas y se contraen al enfriarse, lo mismo, ¿no ve? Tiene una expansión térmica, esto al calentarlas. Tiene un módulo de elasticidad bajo y dependiente de la temperatura. Es elástico dependiente a la temperatura. Tiene un escurrimiento, un deslizamiento de moléculas unas sobre otras, una deformación plástica. Depende de la temperatura, de la fuerza aplicada y el tiempo. Tiene un escurrimiento, ¿no, chicos? Depende de la temperatura, también a la fuerza. Por eso es que las ceras de mordida, ¿no ve? Y también el tiempo. Tensiones residuales, cambios dimensionales, tiene cambios dimensionales, ductilidad, se estira en forma de alambre, maleabilidad puede ser laminada y maleable. Ya, eso es todo, chicos. Pero lo que yo he visto en el PDF está, aparte de esto de las ceras, aparte de esa división, está cómo se usa los patrones de cera para vaciado, para el colado. Esa parte más repasen, chicos. Para el colado he visto que está esa parte más. La parte que vamos a entrar en laboratorio a hacer, al hacer los colados de anillos, creo que vamos a hacer anillos. Entonces esa parte, véanlo, cómo se tiene que vaciar, y una vez vaciado no puede pasar mucho tiempo, porque si pasa mucho tiempo ya no se va a contraer el material y todo eso. Eso he visto que dice. Ya, un ratito, chicos, prendan su camarita, por favor. Esto es para el área, como les dije. Cámara, Dylan, Alex, Elmer, Ruth, Noemí, Israel Churata, Israel. No hables, Israel. Oh, ese fondo, Elmer. Doctora, disculpe. Ya, fotito primero. Para las asistencias, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Un gusto verlos. Ahora sí, ¿quién me quería decir algo de la asistencia, tal vez? Sí, doctora, yo... Nombre. Jenny Condori Centeno. Yo también, doctora, Carla Julieta Cruz. Espera. Yo también, doctora. Añádame en la lista. A mí también, doctora, por favor. Ya, nombres, uno. Dime. Guido Taquila. ¿Taquila qué? Guido Guido. Taquila. Ya, otro. Ruth Noemí Condori Quispe.
Mm, Condori, ya. ¿Quién más? Doctora de Carla Julieta Cruz, anotado, por si acaso. Creo que sí. Julieta. ¿Cuál es tu apellido? Cruz Lech. Carla Julieta Cruz. Ya. Otro. Gracias, doctora. Señorita, ¿quién más? Nadie más, ¿no? La primera señorita que me dijo, ¿quién era? Jenny Condori Centeno. Ay, sí, eso no anoté. Doctora, no la Jenny, note tarde, llegado. ¿a qué hora? El último a Estamos ingresar, hablando, doctora. Chicos, ya ver. Doc, el Lexus es muy mentiroso. ¿El Lexus? Sí, Doc. Ah, ya sé quién eres tú también, Jenny. Tú eres la que pelea con el grupo. Sí, sí, la peleonera es la peleonera. Ya reconocí su voz. Ya, ya, De chicos, peleadora. de las señoritas que les dije que me muestren sus trabajos de separación, por favor, si lo tienen, me muestran una fotito, me mandan. Y los que no, lo tienen en el, como la señorita Cintia, que creo que tiene en el casillero, ¿no, Cintia? Sí, ¿Sí? ¿O doctora, lo tienen? sabe que ahorita he buscado, solamente lo tengo una parte nomás, la otra no tengo, doctora. Creo que no No sé viniste si una le puedo mostrar. solo viniste a una y la siguiente ya no viniste. Sí, doctora, le he mostrado, le he presentado junto con la otra compañera. Las dos nos ha Ya, anotado, doctora, en su cuaderno, porque las dos estábamos queriéndonos retirar. ya. Y por ese motivo le hemos presentado y nos dijo usted, les voy a llamar lista y después se van, nos dijo. Ya, está bien, pero a ti te falta incrustación, luego lo vemos, ¿ya, Cintia? Luego me tienes que mostrar, pero ya, me muestras. No hay problema, todavía estamos en clases, Aquí entonces está, me doctora, muestras mire, lo tengo una parte, no lo tengo el total. solo superior o inferior, ¿cuál tienes? Es el inferior, el superior, perdón. Del ¿Ya este lo también busco? lo tengo. Aquí está, doctora. Ay, sí, me acuerdo que faltaba pulir, ¿no? Sí, sí, faltaba pulir. Ahora del este de las incrustaciones también lo tengo, doctora, es esta. Las otras lo tengo allá, doctora, Sí, pero en no el viniste a la casillero. clase, Cintia. Y a ver, vamos a hablar tu caso luego, Ya, pero por favor, doctora. me tienes que buscar, una vez que ya haya estas clases presenciales, me tienes que buscar para mostrarme tus trabajos. No va a valer Ya, lo muy bien, mismo que doctora. los que vienen cada vez, ¿no ve? Vale sobre 100, entonces de los que no, Ujú. siempre es menos, ¿no ve? Sí, Entonces, pero doctora, esta, la que le estoy mostrando ahora, le hemos mostrado ese ya, día con mi ya. compañera. Ya listo, esto está bien, pero ya vamos a ver lo demás, ya las faltas. Veremos, ¿ya, Cintia? Hablamos, pero. Ya, doctora. Y Ya, las gracias, doctora. les dije también, por favor. Ya, chicos, entonces, muy bien. Dylan, Alex, Lexus, Elmer, todas, muy bien, muy bien. Estudien para el parcial, por favor. Y espero la siguiente vernos para hacer los llaveritos. ¿Ya, chicos? Chao. Vayan a hacer sus cosas. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Dylan. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Señorita Cintia, hasta luego. ¿Dónde están? Hasta luego, Doc. Hasta luego. Doctora.